En esta hora, oh Dios, levantamos los ángeles con espada encendida, declarando que hacen la guerra espiritual en los aires, Señor, para que mis hermanos reciban la palabra tuya, Señor. Y la misma dice que es enviada, es prosperada en aquellos que la reciben. En esta hora yo declaro a mis hermanos bendecidos con esta palabra. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor, damos gracias. Amén. Bien, estamos, hermanos, en la serie y vamos a dar un repasito rapidito al primer sermón, ya que hubieron muchos hermanos, ¿verdad?, que por causas ajenas a su voluntad pues no pudieron estar con nosotros. Pero sí, y también tenemos visitas, amigos nuestros, que es una bendición, amén, que estén aquí en esta hora, y queremos darle un breve repaso, solamente al primer sermón. Estamos, hermanos, en una serie de mensajes que lo hemos titulado Evangelismo de Presencia. Amén. Evangelismo de presencia. Y en su primer mensaje era su presencia en el evangelismo. Hoy vamos a estar disertando sobre el tema su palabra en el evangelismo. La semana que viene vamos a estar disertando sobre el tema su pasión en el evangelismo. Estas tres cosas, hermanos, tienen que tomar lugar en nuestras vidas antes de salir a ganar vida para Cristo. Porque le estaba diciendo la semana pasada que a veces nos preguntamos por qué no podemos ganar a nuestros amigos y familiares para el Señor. Porque eso nos hace tan difícil que los miembros de nuestra familia no parecen estar interesados en lo que es Dios. No, nosotros estamos aquí en la tierra para afectar a nuestros familiares, a nuestros amigos, para afectar, hermano, la nación, las ciudades. Amén. Las ciudades, hermano, necesitan en el evangelio del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que estábamos hablando, hermano, era en Hechos capítulo 4, el verso 13, que allí cuando si nos vamos al versículo, al capítulo anterior, el capítulo 3 de los Hechos, sabemos que dice la palabra que Pedro y Juan iban a orar a la hora nona, ¿verdad? Y dice la palabra que allí había un cojo de nacimiento. Y cuando ellos subían, aquel cojo les tendió la mano pidiendo una limosna. Pero Pedro, buscaba en su bolsillo, no encontró que tenía ninguna moneda. Y viene y le dice aquel cojo que estaba en nacimiento: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. La unción de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, el dinamo de Dios que mora en mí, levántate y anda en el nombre del Señor. Dice la Biblia que aquel cojo salió saltando como un corderito y se metió al templo a adorar a Dios. ¿Qué pasó con esto? Dice la Biblia bien claro que ellos fueron perseguidos, y cuando fueron perseguidos y presentados allí ante estos sacerdotes, ellos se reunieron y comenzamos el capítulo 4. Hablamos allí en capítulo 4 de los Hechos la semana pasada, y comenzamos con el texto que decía de esta manera. Escuche bien. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Otra palabra, hermano, cuando tú estás con Jesús, tú tienes que cambiar. A mí que no me diga que tú fuiste a la presencia del Señor y sigues siendo el mismo. Tiene que haber un cambio en tu vida. Cuando Jesús llegaba a los lugares, afectaba el lugar donde estaba. El lugar no quedaba igual. Cambios había en las vidas. Las vidas se convertían a Cristo Jesús. Los endemoniados eran liberados. Personas eran sanadas de todo mal. Y el evangelio era predicado a aquellos que tenían necesidad de salvación. Y cuando nosotros, hermanos, vamos con esa presencia de Dios, y le traje dos ejemplos bien lindos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos con esa presencia de Dios en nuestras vidas, hermano, la gente tiene que cambiar. Amén. Las vidas tienen que convertir a Cristo Jesús. La gente que están atadas tienen que ser liberadas.
La que está enferma tiene que ser sanada, hermano. Y es lo que decía, no solamente ir y tirar tratado como los locos y se los rompen en la cara y se ponen al infierno. No, eso no es evangelizar, hermano. Evangelizar es que tú vayas con la misma presencia de Dios e impacte las vidas, que tu luz ilumine el sitio donde tú vas. Que los pecadores reconozcan que entró Jesús allí. Que las vidas que tengan atadas sean libres porque llegó Jesús. Llegaste tú, llegó Jesús. Esto es bien importante, hermano. Evangelización tiene que llevar presencia de Dios para ser efectivo. Si no hay presencia de Dios, fuiste tú, no fue Jesús. Y esto es bien importante. La Biblia habla otro hecho bien importante. Y es, hermano, que cuando tú llegas, el Espíritu Santo que está en ti, la unción tuya hace una radiación. Una radiación de unción. La Biblia dice ahí en Hechos capítulo 5. Amén. Que esa radiación que emanaba de Pedro creó una zona de sanidad divina. De tal manera que cuando ellos veían que Pedro venía, ponían a los enfermos, no importaba que hicieran paralíticos, cojos, ciegos, mudos, de lo que sea, le ponían así para que por lo menos la sombra de Pedro los tocase y quedaran sanados. Hermano, no era la sombra de Pedro. Mira esto que está aquí, me está dando la luz ahí está la sombra. ¿Qué es lo que está haciendo esa sombra? Sencillamente me está alumbrando y se está viendo la sombra ahí, pero ahí no hay ningún poder en esa sombra. La sombra sale de aquí, el poder sale de aquí dentro. Amén. No era la sombra lo que sanaba a los enfermos, hermano, era la radiación de unción, hermano, que salía de Pedro y impactaba las vidas y quedaban completamente sanos. Cuando usted va con esa radiación de unción, cuando usted va con esa gloria de Dios manando, hermano, le digo la verdad, el enfermo tiene que quedar sanado. El endemoniado tiene que quedar libre. Porque lo dice la Biblia. Dice que Pedro iba pasando y la gente le ponía los enfermos y sanaban. Dice, para que por lo menos su sombra le tocase. No era la sombra, era la radiación de unción de sanidad que salía de ese varón lleno de Dios. También en Marcos capítulo 5, verso 1 al 9, dice la palabra del Señor, hermano, que Jesús iba para Gadara. Pero ¿sabe qué? Que Satanás sabía que allí había un endemoniado. Y dice la palabra del Señor, hermano, que cuando Jesús iba ahí, le dijo a los apóstoles, pasemos al otro lado, el diablo vino y levantó una gran tempestad. Cada vez que tú vas a hacer algo para Dios, Satanás va a levantar una tempestad para evitarte que tú lo hagas. Alrededor tuyo va a crear tormenta para que tú no llegues a ese lugar. ¿Sabía eso? Todos hemos tenido esa experiencia. Algo te pasa que no puedes llegar a ese lugar. Vas a tener problemas, pero es que hay una bendición grande de parte de Dios. Dice la Biblia que de repente Jesús se echó a dormir allí en la popa del barco y de momento se levantó una gran tormenta de tal manera que viraba la barca. Mas sin embargo dice la Biblia que cuando Jesús aplacó todos esos vientos y todas esas aguas y la tormenta se fue, cuando Jesús puso sus pies en la arena de la playa de Gadara, dice la Biblia que llegó ¿quién? Jesús. ¿Llegó quién? Jesús. Cuando tú pones tus pies en cualquier lugar, llegó Jesús. Llegó la unción, llegó el poder liberador, sanador. Jesús puso los pies en la arena de la playa de Gadara y de repente dice la Biblia que salió corriendo a encontrar a Jesús, un endemoniado, y se tiró delante de él y le dijo, ¿qué tiene con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? La Biblia dice que aquel hombre tenía, él dijo, me llamo legión. Una legión romana contaba de 5.000 hombres. Y aparentemente se cree